Estamos en una nueva oportunidad desde Radio Madre de Dios y por las redes sociales de la parroquia de San José de la Mariquina, con un nuevo encuentro con Silvia Pinto, que nos contacta desde Argentina. Muy buenos días, Silvia, ¿cómo está? Buenos días, Sabrina. ¿Cómo está usted? Yo bien, gracias a Dios. Acá, esperando que nos conectemos. Y bueno, me alegra mucho volver a compartir con ustedes esta enseñanza. Con mucha alegría, Silvia, que pese a las dificultades, hoy comenzamos un poquitito más tarde porque siempre hay alguna dificultad técnica. El demonio quiere poner trabas para que no se evangelice, lo sabemos. Así que, Así pese a es. todo, seguimos con empeño y queremos seguir adelante con este tema tan interesante que nos traía hablando del querigma. Hemos estado avanzando sobre el tema de la conversión, aprendiendo siempre unidos al tema de las citas bíblicas también, poder reconocer que todo esto que vamos hablando es lo que se manifiesta a través de la buena noticia que es el Evangelio. Entonces, vimos la conversión desde el Antiguo Testamento y estaba esta promesa de que ahora íbamos a ver en el Nuevo Testamento donde se manifiesta. Pero, como siempre, queremos comenzar con un momento de oración, entonces le pido a Silvia que por favor nos guíe con esta oración para comenzar este momento y que podamos recibir el Espíritu Santo para que ilumine este momento de reflexión también. Bien, Sabrina, me parece muy bien que comencemos con la oración. Así que, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, guíanos en este día, guíanos en esta enseñanza. Ven, Espíritu Divino, ilumina nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra. Ven, Espíritu Santo, danos la gracia de que tu palabra dé fruto abundante en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, danos la gracia de poder escucharte. Abre nuestros oídos espirituales para recibir tu mensaje en este día y que podamos poner en práctica, Señor, cada palabra que vamos recibiendo. Te alabamos y te bendecimos por esta jornada, te damos gracias por el don de la vida que nos das y por poder compartir nuestra vida con nuestros hermanos, por poder compartir lo que tú nos brindas y por poder ser evangelizadores en tu servicio. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas y hoy seguramente algo nuevo vas a hacer en cada uno de nosotros. Por eso queremos, Señor, comenzar esta enseñanza en tu nombre, Jesús, nombre que está sobre todo nombre, ante cuyo nombre se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y nos encomendamos a la poderosa intercesión de María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, El el Señor Señor es contigo, bendita bendita eres eres entre todas entre las todas las mujeres, mujeres, y y bendito es el bendito es el fruto de fruto tu de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en y la en la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Muchas gracias por esa oración, Silvia. La verdad que encuentro que también aprendemos de esa oración porque es como detenernos en un instante en la jornada y no solamente pedirle al Señor, sino también poder darle gracias, alabarlo y consagrarnos en sus manos también una vez más durante el día. Entonces le agradezco porque fue muy bonita la oración, recordar todos esos aspectos del diálogo con nuestro Señor es muy lindo también en un momento del día. Así es, Sabrina, nuestra vida está llamada a hacer oración. Cada momento del día podemos entregarle al Señor, así hacer breves oraciones o breves jaculatorias, y mientras hacemos las cosas, porque es cierto, estamos en este mundo y en el mundo necesitamos también hacer las cosas que hay que hacer cada día, pero como bien dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del... Entonces tenemos que tener presente eso y ofrecer nuestras tareas diarias como una oración de adoración agradable a Él. Trato de hacer esa oración siempre en mi trabajo, por las mañanas. Yo le digo al Señor, te ofrezco este trabajo, este servicio como una oración de adoración a ti. Y yo siento que eso me ha dado muy buenos resultados, me ha ayudado a poder permanecer en Cristo. Antes a veces me cuestionaba el tema de que me gustaría tener más tiempo para orar. Y desde que el Espíritu Santo me enseñó eso, siento como eso me ayuda a poder permanecer en Él, aún en las cosas diarias que tenemos que hacer. Es así. Es irnos acordando un Bueno. poco más de aquel enamorado, en realidad.
Exacto, tenerlo presente en todas las cosas que hagamos, no olvidarnos de Él, no De él. olvidarnos porque Él está continuamente a nuestro lado. Como Él dice, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, si Él está con nosotros, nosotros también tenemos que volver la mirada a Él. Es importante, ese es un camino, vamos haciendo un camino de aprendizaje juntos. Así es. ¿Le parece bien que hagamos como una breve síntesis de lo que venimos viendo para que las personas Por que nos están supuesto. viendo por primera vez, hoy creo que algunos se van a conectar por primera vez, algunos que no sabían, entonces como para que ellos tengan más o menos un panorama de lo que venimos viendo y ya entramos de lleno en el tema de hoy? Por supuesto, Silvia. Bien, estamos viendo, sobre todo en este tiempo, nos hemos dedicado al anuncio del querigma. El querigma es el anuncio que hacían los primeros apóstoles en la iglesia primitiva, cuando comienza el cristianismo. Este querigma, nosotros tratamos de ponerlo así como, en realidad el querigma es uno, somos salvados por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos tratando de ir como dilucidando distintos aspectos de esta salvación. Entonces vamos tratando de ir aprendiendo sobre distintos temas que hacen a todo el querigma. Por eso comenzamos viendo el amor de Dios. Dios nos ama, es una realidad y una verdad inmutable, real, presente, actual. Dios nos ama, pero a veces nos preguntamos por qué no experimentamos el amor de Dios y hemos descubierto que es por el pecado. El pecado es el gran obstáculo para que nosotros recibamos el amor de Dios. Y en ese momento que veíamos este tema, meditábamos con una cita bíblica que dice, porque todos han pecado, han sido privados de la gloria de Dios, en la carta a los romanos. Pero después veíamos que nosotros por nuestra fuerza no podemos vencer al pecado, pero sí contamos con un Salvador que ya nos ha salvado y ha vencido al mal, y que es Jesucristo. Cuando vimos el tema Jesús Salvador, veíamos que lo que nosotros no podemos lograr por nuestras propias fuerzas, sí lo ha logrado Jesús para nosotros. La liberación del pecado, la liberación del mal. Cuando vimos el tema de Jesús Salvador, también hicimos alusión a todas estas otras cuestiones que quieren mostrarse como salvación en nuestro mundo actual, que es todo lo que está relacionado con la brujería, parapsicología, esoterismo, todo el ocultismo, que tiene distintas caras. Y veíamos que todo eso son falsos caminos, caminos mentirosos, que no nos dan una verdadera salvación. El único que nos trajo la salvación real y verdadera es Jesucristo, nuestro Señor. Al mismo tiempo, después avanzamos, después de ver la salvación en Jesús, vimos que para poder vivir y experimentar esta salvación, necesitamos de la fe, que la fe es un don de Dios y tarea nuestra. Y a la vez, para poder tener esta fe y creer en el Señor Jesús y recibir su salvación, necesitamos convertirnos. Estamos ahí, en el proceso de conversión, que todos necesitamos. Por eso yo le llamo a este tema llamados a la conversión. Todos nosotros estamos llamados a la conversión. Todos necesitamos convertir distintas áreas de nuestra vida. Todos, empezando por quien les habla. La enseñanza anterior vimos la conversión en el Antiguo Testamento y hoy vamos a introducirnos en la conversión en el Nuevo Testamento. Esta sería Perfecto. una síntesis de lo que venimos viendo sobre el querigma. Muy claro entonces, porque es como un caminito en el cual vamos entonces entendiendo este amor tan grande de Dios que nos quiere salvar, pero que tiene muchas aristas donde podemos ir entendiendo esta relación que hay entre Dios y sus criaturas amadas que somos los hombres. Así es, Abril. Es lindo para poder entenderlo, o sea, desmenuzarlo así, en distintas partes, en distintas etapas, como para que la persona pueda entender, porque a veces uno dice, sí, Dios te salvó, Dios te trae una salvación, pero uno queda así como que falta un conocimiento. Y también es importante conocer, nadie ama lo que no conoce, dice San Agustín. Es importante conocer para amar. Entonces, y a la vez, cuando conocemos, queremos ir aprendiendo cada vez más. Y entonces es muy importante porque nuestra inteligencia también necesita de razones. Y como también veíamos que la razón no se opone a la fe ni la fe a la razón, sino que se ayudan mutuamente. Ahí hay un documento muy lindo que el otro día lo citó el padre Raimundo en una enseñanza, Fe y Razón, Fides et Ratio. Sería muy bueno si pueden conseguir ese documentito. Pero bueno, sobre todo yo siempre le exhorto a las personas a leer la palabra de Dios, por eso hemos tenido muchas citas bíblicas que hablan sobre ese tema.
Hoy vamos Una a cosita comenzar que con la acotaría, primera. Silvia, es que no solamente es para conocer más a Dios, sino que esto, a través de descubrir con la fe y con la razón, nos permite conocernos más también a nosotros mismos, en nuestra dimensión humana, porque en esta relación que tenemos con Dios también podemos empezar a entender cuáles son nuestras capacidades, qué es esto de la imagen y semejanza con la que Dios nos creó, cuáles son qué es lo que Dios pretende de nosotros, a qué nos ha llamado, cuál es esa finalidad. Entonces, no solamente conocer más a Dios, sino también conocernos más a nosotros mismos para ver en esa relación dónde estamos situados y a qué estamos llamados. Excelente, Sabrina. Lo que usted describe es muy importante. Y precisamente cuando más vamos conociendo al Señor, nos vamos conociendo a nosotros mismos. Hay una cita bíblica donde Él dice esto, para que podamos conocer como soy conocido por Él. Creo que está al final del capítulo 13, de la primera de Corintios 13, cuando habla sobre esta belleza donde San Pablo describe lo que es el amor, y al final termina diciendo que todo esto pasará, la fe pasará, las profecías pasarán, pero sin embargo el amor permanecerá para siempre. Es muy linda esa cita bíblica, y al final hay un versículo que dice que ya en aquel momento, cuando estemos cara a cara con Él, conoceré como soy conocido. Y eso es muy importante, ese camino empieza acá en la tierra, porque yo estoy convencida que esta vida eterna comienza desde aquí. Comenzamos la vida eterna desde aquí, no es algo que va a ser allá, en el más allá, comienza desde aquí. A medida que estoy más unida a Cristo y que trato de vivir en el Espíritu Santo, comenzamos a vivir la vida eterna. Y por eso, como usted dice, vamos conociéndonos como somos conocidos por Él. Por eso es que podemos ir haciendo, con la gracia de Dios, pequeños cambios en nuestra vida, porque vamos descubriendo cómo me conoce y cómo me ama Dios. Muy valioso su aporte, Sabrina. Es verdad eso. El conocimiento de Dios nos lleva al conocimiento de nosotros mismos. Vamos a comenzar hoy con la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. En esta cita bíblica dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Volvemos al tema del conocimiento. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Como usted bien nos decía, a medida que vamos conociendo al Señor, nos conocemos a nosotros mismos. Y cuando nos vamos conociendo a nosotros mismos, vamos descubriendo una profunda necesidad de Dios. Porque todo el mundo tiene necesidad de Dios. Algunos lo saben, lo descubren, otros no se dan cuenta que es la necesidad de Dios la que los lleva a buscarlos, a veces por caminos equivocados. Todos buscamos a Dios, como todos buscamos la felicidad, porque la felicidad es Dios. Pero ¿qué pasa? A veces no estamos tan lúcidos para darnos cuenta de que esa búsqueda es la búsqueda de Dios. Entonces vamos errando en la vida, vamos buscándolo por distintos caminos. Aún caemos en caminos que se oponen mucho a Dios, como cuando las personas caen en el esoterismo y en el ocultismo, pero hay una búsqueda de fondo. Y nosotros los cristianos, los discípulos del Señor, tenemos que ayudar a las personas que descubran que esa búsqueda es la búsqueda de Dios, que el alma humana pide, porque dentro del corazón de cada uno está plasmado la imagen y semejanza de Dios. Entonces buscamos a tientas sin saber lo que buscamos, pero en realidad estamos buscando al Señor. Por eso el Decía Señor nos dice, Silvia, Santa Edith sí, Stein, que recordábamos, creo que el día de ayer, tal vez es que, o antes de ayer, no recuerdo, no, antes de ayer, que teníamos en el Santoral a esta santa y apareció muchas veces en internet una frase de ella muy bonita que decía, buscaba a Dios sin saber que lo estaba buscando, simplemente cuando quería conocer la verdad. Y cómo en esta búsqueda de la verdad no lo sabemos, tal vez, como le pasa a muchos filósofos, no saben que lo que están buscando realmente es a Dios, porque están en ese ser y ese deseo de encontrarse con la verdad. exacto. Así es, Sabrina. Así es, toda persona busca en el fondo a Dios sin saberlo, pero está buscando a Dios. Y Dios permite esos caminos, permite que las personas vayan tratando de vislumbrar la verdad en distintos lugares, como usted dice, los filósofos que han sido personas muy sabias, y yo creo que sí, iban buscando la verdad, tratando de vislumbrar esa verdad por el camino de la inteligencia. Ahora nosotros con la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos manifiesta la verdad, pero una verdad sobrenatural, una verdad que está más allá de todo. Aquí entre paréntesis le digo algo en lo que yo creo. El otro día escuchaba las enseñanzas de usted. Ayer no los pude ver. Hoy en algún momento del día me voy a hacer un tiempo para verlos. Ayer no pude, con la enseñanza que tienen con el padre en filosofía en la radio. Pero el otro día sí meditaba sobre eso.
cómo realmente Dios ha ido iluminando a lo largo de la vida a todas estas personas para ir encontrándose con Él. Y yo creo que sin saberlo, los que han llegado a muchas verdades, los se han ido encontrando con el Señor, con el Señor. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte exterior que todos ven. El alma, muchos psiquiatras lo relacionan con la psiquis, con, digamos, con la mente. O sea que muchos de ellos quizás han alimentado esa área, la mente, el intelecto. Pero yo creo, siempre lo defino como CAE, cuerpo, alma, espíritu. Yo creo que el espíritu es la parte más interior del ser humano, la parte que tiene la capacidad de abrirse hacia Dios. Entonces, en el espíritu solo nos sacia la presencia del Espíritu Santo. La presencia poderosa del Espíritu es la que sacia esa área espiritual, y creo que cuando nos movemos en el Espíritu Santo, desde ahí todo lo demás se ilumina, tanto la inteligencia como también el cuerpo que recibe salud. Entonces, bendito sea Dios, porque creo que sí, Dios nos va permitiendo en el camino de la vida ir llegando a Él por distintos, digamos, senderos, pero al final vamos llegando a Él. Y diferencia el Espíritu Santo es el que permite diferenciar esta verdad intelectual de una verdad sobrenatural que es justamente Dios. Así es, Sabrina, muy bien lo dice usted. O sea, porque hay verdades muy lindas las que han llegado los filósofos. Es más, el otro día yo escuchaba a ustedes cuando hablaban de Sócrates, y a mí me maravilla Sócrates, es un hombre muy sabio, una persona muy buena, y alguien que yo creo que sinceramente buscaba la verdad. Y es verdad, él quería hacer nacer la verdad en las demás personas. Eso es muy importante. Pero ¿qué pasa? El cristianismo yo creo que tiene un plus hermoso ahí. Con la gracia del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, llegamos a la verdad como sabiduría, a la sabiduría real, con la cita que le entregué el otro día. Como la sabiduría a veces de este mundo, cuando no la usamos bien, hasta puede ser diabólica. En cambio, la sabiduría que viene de Dios, como dice la palabra, es una sabiduría pura, es la inteligencia infinita, es una sabiduría que sobrepasa todo conocimiento humano. Y eso es gracia. Eso no lo tenemos por nuestros méritos, ni aún estudiando en las mejores universidades del mundo, ni aún sentándonos 10, 20 horas al día a leer, podemos adquirir la sabiduría que viene de Dios. Eso es gracia. Y tenemos que darle gracia al Señor, porque nos concede la gracia que proviene de Él, como se le ha dado a los apóstoles. Pedro y Pablo tenían el Espíritu Santo, y esa sabiduría era tan, digamos, sobrenatural, sobrepasaba todo, que nadie podía rebatir muchas veces cuando el apóstol Pablo interpelaba a los poderosos de su tiempo. Y el mismo Pedro, que era un hombre sencillo, pescador, sin embargo, tenía una sabiduría para hablar después de Pentecostés, que uno se queda así, se queda perplejo, porque puede Está ver de esa al Espíritu evidencia que es Santo. un don del Espíritu Santo realmente, porque de otra manera un pescador ¿de dónde saca semejante sabiduría? Exacto, es el Espíritu Santo. Y a veces el Señor nos concede la gracia de poder discernir esto, de poder distinguir cuando hablamos para la mente del otro, cuando hablamos solo para que la persona adquiera conocimiento, y cuando le estamos hablando al corazón del otro, para que la persona adquiera la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo, porque solo esa palabra poderosa que nos concede el Espíritu Santo es la que produce conversión. Ahí vamos al tema que nos toca hoy. La palabra poderosa de Dios es la que produce conversión. Ninguna palabra humana puede producir conversión. La conversión es una gracia, y esa gracia la transmite la palabra poderosa de Dios. Yo podría hablar mis palabras humanas todo el día y no toco los corazones. Solo la palabra poderosa de Dios toca los corazones, porque tiene el poder de producir conversión. Por eso vamos a ir desde el principio. Un, ¿Sí? un segundito, Silvia, me hizo pensar en algo simplemente, tal vez, que creo que ahí Sí. puede estar también un poco la diferencia en lo que vemos muchas veces hasta en los sistemas educativos, entre dar una clase de religión o dar catequesis, y cómo se diferencia que si uno simplemente quiere enseñar la historia de la fe o leer, aunque fuese leer un libro sagrado, pero hay una diferencia entre dejar que Dios sea el que hable a través de uno con palabras que Él inspire y con la gracia que Él da. Entonces, es por eso uno dice, ¿por qué si en todos los colegios sería esa religión? ¿Y por qué aún así no habría conversión? Porque no está entregándose a través del Espíritu Santo, no se invoca al Espíritu Santo, no se hace oración de por medio, y no se da en este contexto de que pedirle que sea Dios el que hable a través de uno y que entregue su gracia a las personas que lo reciben. Entonces, la finalidad queda ahí como un tanto escasa en la manera de entregar el contenido. Perfecto, Sabrina, lo que usted dice, y me dio pie para que le diga algo. ¿Por qué cree usted que están combatiendo tanto al área religión?
¿Por qué cree usted que quieren sacar religión de las escuelas públicas? Acá en Argentina ya la sacaron en una provincia que se llama Salta, usted la debe conocer, Salta. Hace 2 Sí. años sacaron la materia de religión. Hubo un gran problema, hubo manifestaciones, hasta los padres manifestaron, no fueron escuchados, ni los padres, ni los profesores quedaron sin trabajo, los que eran titulares fueron removidos para cargos de secretario, en otras auxiliares del Ministerio de Educación, pero los que eran suplentes o reemplazantes quedaron sin trabajo, y muchos padres de familia. En esa época yo me preguntaba, ¿dónde están los derechos humanos? Mire cómo vemos que los derechos humanos mismos se han orientado de acuerdo a una ideología de turno, porque todo eso es mentira, se defiende solo lo que se quiere defender, que va de acuerdo a su ideología, pero no es que defienden los derechos humanos, porque ahí quedaron muchas personas, muchísimas personas sin trabajo hasta el día de hoy, y sin embargo no se los tuvo en cuenta, ni siquiera fueron noticias. Muchos nos enteramos porque los chicos filmaban, grababan y enviaban, como le está pasando hoy al obispo de Matagalpa en Nicaragua. No nos hubiéramos enterado de lo que está viviendo, de la persecución que tiene, si no fuera porque ellos mismos grabaron, filmaron y están compartiendo en las redes, porque los medios de comunicación que están pagados por el nuevo orden mundial, ellos no ven esta situación, no las ven, se le pasan por alto. Tienen que Lamentablemente es así. censurarlo, porque no va con la agenda de turno, como dice, con la política de turno. Exacto. Y lo que usted dice, Sabrina, es muy importante y muy real. Cuando nosotros estudiábamos, me acuerdo, estudiando sistema educativo, cuando se estudia sistema educativo y las materias que hacen a pedagogía, uno ahí va descubriendo que realmente cada gobierno de turno usa la educación para transmitir su ideología. Eso es así. En todos los sistemas educativos a lo largo de la historia fue así. Entonces actualmente está siendo así también. Y por eso se quiere sacar la materia de las escuelas públicas, y también están persiguiendo a los colegios religiosos. ¿Por qué? Porque están queriendo imponer lo que el Ministerio de Educación da como bajada, que es todo este tema que ya sabemos de ideología de género, y un ateísmo encubierto, todo esto. Entonces, realmente sí, yo creo que sí, por eso en mi escuela, por ejemplo, se prohibía rezar. Y yo cuando llegué dije, no, vamos a hacer la oración. Hacemos oración de entrada. Gracias a Dios hacemos oración. Más allá de todos los combates, hay oración de entrada. A veces se prohíbe que se ore en los grados. En el grado, un docente, un profesor tiene suma autoridad. Nadie puede venir a decirme en el grado lo que yo voy a hacer, porque uno en el grado tiene la autoridad para dar su materia de acuerdo a lo que cada uno cree. Entonces yo muchas veces en mi grado hago oración con los niños, porque ellos mismos me lo piden. Ellos me piden. Mire cómo el Espíritu Santo habla a través de ellos. Los niños me dicen, algunos me dicen profe, otros me dicen señor. Dice, ¿podemos rezar por mi abuelo? ¿Podemos rezar por mi mamá que tuvo COVID y que no está bien? ¿Podemos rezar por mi hermanito? Lo tengo un niño, me dice de 3er grado. Señor, te pido por favor, recemos hoy con los compañeros porque mi mamá y papá están mal porque mi hermano murió. Los niños necesitan. Uno ahí ve cómo la persona realmente, lo que decíamos recién, tenemos grabada la imagen y semejanza del Señor en el alma, y eso requiere, pide la presencia de Dios. Entonces hacemos Y en los oración. más simples que son los niños se transparenta esa necesidad y puede llegar a la boca del niño para que lo manifieste. Exacto. Y usted viera cómo oran ellos, con qué decisiones. Yo ya tuve combate no solo de los ateos, sino también lamentablemente de lo de otras religiones. Me cuestionan. El otro día, la semana pasada tuve un problema. Una mamá de un niño que es testigo de Jehová me hizo un problema. Bueno, yo que les doy, trato de darles soluciones, que traigan de su iglesia, que hagan algo de su iglesia, pero no pueden estar sin hacer nada. La verdad que tengo mucha ayuda de los niños evangélicos. Los niños evangélicos, es más, ellos a veces me cuestionan a mí, si ¿por qué no les doy Biblia? Entonces yo les explico, a los alumnos de sexto, les explico que el Ministerio de Educación no nos permite dar Biblia, pero les explico que yo lo mismo le hablo del Señor, que las palabras que muchas veces les digo, por ejemplo, un día en un sexto, cuando vimos el tema de la solidaridad, que son los temas que nos permiten ver, porque hay una bajada que ellos enviaron, lo que se puede ver y lo que no. Entonces ahí yo di la parábola del buen samaritano, que para mí es lo digamos, lo más solidario que existe. Entonces hicimos hasta una representación con los chicos, estaban felices. Y ellos me decían, qué linda historia, Señor, ¿de dónde la has sacado? Porque muchos no conocen la Biblia. Los evangélicos la conocen más. Eso a mí me llama mucho la atención. Y una niña evangélica gritó, ¡esa está en la Biblia! Así que ahí me delató. Entonces le he dicho, sí, es verdad, está en la palabra de Dios. Y entonces le digo, y esto lo vamos a hacer si es necesario un día ahí afuera, en el escenario, vamos a hacer la representación y desde ahí vamos a ver el valor de la solidaridad. Entonces uno tiene que ir así, tratando de ubicarse, de ver cómo va predicando, evangelizando, pero es cierto lo que usted dice, y a mí eso me pesa, se lo digo sinceramente. Yo por eso muchas veces me cuestiono y digo, le pregunto al Señor, Señor, ¿tú quieres que me dedique
totalmente a la evangelización a tiempo completo? Bueno, yo digo sí, dame tu divina providencia y yo lo hago. Pero sinceramente sí, a mí me cuestiona, porque yo muchas veces hay muchas cosas que uno no puede hacer en la escuela y me da mucha pena porque siento que estoy perdiendo el tiempo si no puedo hacer lo que Dios me llama a hacer. Así es. Continuamos con nuestro tema. La conversión es un tema central en la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista siempre nos hizo esta exhortación a la conversión. Y la conversión es el punto de partida en el que Jesús también habla de la instauración del reino de los cielos. Vamos a tomar una cita bíblica en Mateo 4:17, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4:17, dice: Desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. Palabra de Dios. Gloria y honor a Gloria a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. En Marcos 1, 14 al 15, Marcos 1, 14 al 15, también tenemos esta cita bíblica que nos dice exactamente lo mismo con palabras similares. Después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra de Dios, gloria a Gloria ti, a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Jesús nos deja muy en claro, además, que Él no ha venido a buscar a justos, sino a pecadores. Esto es muy importante que tengamos en cuenta en el tema de la conversión, porque no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vamos a Lucas 5, el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Creo que lo marqué, no me acuerdo, si no ya lo buscamos. Lucas 5, del 31 al 32, versículos 31 al 32. Lucas 5, versículos 31 al 32. Dice la palabra de Dios: vamos a leer desde el 30 para que se entienda el contexto. Los fariseos y los maestros de la ley murmuraban contra los discípulos de Jesús y decían: ¿por qué comen y beben con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús les contestó: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Me encantan estas citas bíblicas. Usted dirá: ¿por qué hablo siempre con la Biblia, con la palabra de Dios? Y es porque creo profundamente que solo la palabra de Dios produce conversión. Como usted bien lo dijo, yo puedo dar una enseñanza, una clase, un encuentro, pero si yo hablo y no cito la palabra, poco voy a lograr. En cambio, la palabra de Dios es la que produce conversión, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva y eficaz, como ella misma lo dice. Por eso es que yo me gusta enseñar con la palabra. A veces quizás en la escuela no digo que es la palabra, pero digo la palabra. Bueno, pero la palabra de Dios es Hay que ser poderosa. astutos. Y sí, el Señor dijo que somos sencillos como paloma y astutos como Y astutos serpiente. como A veces serpiente. digo cosas y la gente, los profesores me dicen: ¡ah, qué hermoso eso! Me dice: qué lindo, ¿de dónde lo has sacado? Yo me río nada más. A una Qué profesora le digo el filósofo otro día: será, dice. de la palabra, lee la palabra de Dios, le digo, ahí está todo. Y ahí, bueno, ya, como a veces ellos ahí ya retroceden, mejor no hay que decirles nada. Bueno, es muy importante la palabra. La palabra de Dios produce cambio, la palabra nos libera, la palabra nos sana. El demonio sabe lo que es la palabra, sabe el poder que tiene la palabra, por eso le tiene miedo a la palabra. Y por eso nuestra sociedad actual está así, por eso nuestra sociedad quiere descartar la palabra o cree que es un libro histórico, lo trata como un libro histórico, porque el demonio es el que mueve a la gente, el demonio es el que está moviendo al sistema educativo para que no acepten la palabra de Dios en las escuelas, porque sabe que la palabra de Dios tiene poder. Entonces, desde niños formaríamos un ejército del Señor. Entonces, el diablo que sabe eso, por eso ataca eso. Esa es la realidad. Entonces, acá la respuesta de Jesús es maravillosa. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Acá vemos cómo Jesús siempre está hablando de la conversión y está diciéndonos claramente: Él no viene a llamar a los que se creen. No es que Jesús no llame a los que se creen, a las personas, digamos, que
¿Cómo les explico? A las personas que se crean justos. Acá hay un misterio que hay que discernir. Jesús vino a llamar a todos, como comenzamos esta enseñanza. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué pasaba aquí cuando Jesús hablaba en el pueblo de Israel y era escuchado por estos que murmuraban de él, los fariseos, los maestros de la ley, digamos, los religiosos de la época, los mismos sacerdotes de la época? ¿Qué pasa? ¿Por qué Jesús les tiene que decir esto duramente? Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Porque esta gente se creía justa, esta gente se creía impecable, esta gente era cumplidora de la ley. Entonces esta gente se creía alguien que no necesitaba más. Entonces el Señor diplomáticamente y con mucha sabiduría, como es Él, les dice, yo no he venido a llamar a los justos. Le está diciendo, ustedes no se van a sentir llamados por mí si se creen justos. Ustedes no se van a sentir interpelados por mí si ya se creen perfectos. Ustedes no se van a sentir convocados por mí a este nuevo reino de Dios si se creen que ya tienen todo en esta vida. Ese es el problema. Por eso Jesús les dice de esta manera tan sabia y diplomática, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Les está diciendo, el que se reconoce pecador delante de mí, el que se reconoce nada, el que se reconoce pequeño, el que tiene necesidad de mí, el que se siente enfermo, ese va a ser tocado por mi gracia, ese va a ser tocado por mi palabra, ese va a recibir la sanación, la liberación y el mensaje que trae. Esta cita bíblica es maravillosa. Volviendo también a esto de que las citas anteriores donde convertidos y creados en el Evangelio, si ellos se sienten que ya son perfectos, ¿en qué conversión necesitan? Una persona que se cree muy santa no siente que tiene necesidad de conversión. Y como el llamado es a la conversión, hay algunos que si somos muy soberbios vamos a hacer oídos sordos, esa es la realidad, y no nos vamos a querer convertir, porque vamos a estar obstruidos realmente por la soberbia y el orgullo de creernos demasiado perfectos para que se convierta nuestro corazón. Y ese es el problema actual. Mucha gente que no va a la iglesia cree que no tiene necesidad de Dios. Por lo general, las personas que tienen muchas cosas materiales o que tienen, digamos, que se creen, entre comillas, que ya tienen todo, creen que no necesitan a Dios. Lamentablemente, esa es la situación actual. Y ese es el problema de los poderosos de este mundo. Creen que ellos tienen poder y no necesitan de nada más. Ese es un problema es una ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual la produce el demonio. El demonio ciega a la persona. El demonio obstaculiza que la persona pueda escuchar la palabra. Eso yo lo he podido ver. Las personas que están afectadas espiritualmente no pueden escuchar la palabra. O si la escuchan, no entienden. Es increíble, pero esa es una táctica de Satanás y es una táctica que se está dando mucho en el mundo actual. En el mundo actual la gente está así, como dice Jesús, se creen justos, se creen sanos. Una vez me decía un hombre, yo no mato a nadie, no hago daño, no robo. Creía él que era perfecto por eso. Entonces yo le explicaba un poco esta cita bíblica. No, hermano, vos no sos perfecto porque no haces esto, pero haces miles de cosas más. O sea, necesitamos ir convertir. La conversión es un proceso, como lo decíamos el otro día. Y este proceso dura toda la vida, porque voy convirtiendo distintas áreas de mi vida. Nosotros estamos conformados por distintas áreas, nuestra personalidad. Entonces nuestra personalidad, que tiene distintas áreas, necesita ir convirtiendo esas áreas a lo largo de la vida. Toda nuestra vida está llamada a un proceso de conversión. O sea, yo puedo haber convertido quizás el área de que aborrezco todo lo que sea brujería, esoterismo, renuncié al mal, renuncié al demonio y me consagré enteramente a Jesucristo. Pero eso no significa que estén convertidas otras áreas de mi personalidad como mi temperamento. Es algo que yo soy consciente que necesito seguir convirtiendo. Tengo una tendencia a la ira, al enojo repentino, me sacan las injusticias y son áreas que necesito ir convirtiendo, porque el Señor me pide conversión también ahí. O sea que no he llegado a la perfección. Y todos nosotros tenemos distintas áreas donde necesitamos convertirnos. Nos tenemos que ir analizando con los 7 pecados capitales y todos tenemos un área donde estamos todavía rengueando. Entonces necesitamos de conversión. La misma carta del apóstol Pablo, con la que a mí me gusta hacer examen de conciencia antes de confesarme, cuando Pablo habla de lo que es el amor, pero nos falta años luz, a mí al menos, falta años luz para llegar a vivir lo que es el amor verdadero. Entonces yo ahí tengo que ir viendo, me falta conversión en esto, el amor todo lo soporta. No soporto todo, entonces necesito conversión. El amor todo lo cree. Muchas veces desconfío. ¿Por qué? Por las heridas que tengo. Entonces estoy haciendo un proceso de sanación, de conversión, de liberación toda la vida. Todos necesitamos convertirnos. No es que porque me convertí en un área ya no necesito más conversión. No, eso es una mentira.
Todos necesitamos convertir cada día, diariamente. Necesito dar un paso de conversión. Necesito convertirme. Yo aborrezco la mentira, es cierto. Y he hecho mi camino en base a lo que el Señor me ha pedido de vivir en la verdad, porque el Señor fue muy claro conmigo. Cuando comencé mi camino de conversión, yo le pregunté al Señor si Él quería que sea monja, y yo le ponía así. Yo era muy gracioso, pues yo le ponía a Él si quería que sea contemplativa o si quería que sea de vida activa. Yo le hacía preguntas directas en el sagrario. ¿Querés esto? ¿Querés otro? Y cuando le pedí la palabra, me acuerdo una vez, hace 25 años atrás o más, le pedí la palabra y Él me dio esta cita bíblica que marcó mi vida, Juan 8, 30 al 32. En esto reconocerán que son mis discípulos, en que mis verdaderos discípulos permanecerán en la verdad, conocerán mi palabra, permanecerán en la verdad y la verdad los hará libres. Para mí eso fue palabra de Dios que marcó mi vida. Y ahí entendí que el Señor me decía, mira, eso está en tu libertad. Vos podés ser monja, vos podés ser laica, vos te podés casar, vos podés ser laico consagrado, comprometido, misionera, dedicarte a la evangelización. Como siempre, Él nos hace libres. Él me daba una gran libertad, pero me decía, quiero que vivas esto. Quiero que permanezcas en mi palabra, quiero que conozcas la verdad y la verdad te va a hacer libre. Ese fue mi camino, ese es mi camino, mi llamado en el que tengo que ir haciendo un proceso de conversión diario. Pero Dios no nos pide todo lo mismo. A otras personas, a usted le pidió ser una persona discípula del Señor en un matrimonio, en una familia. Quizás los hermanos que están escuchando tienen otro estilo de vida. Quizás algunos se han casado, otros son solteros, otros son célibes, capaz que hay algún sacerdote, algún diácono, alguna religiosa. El Señor nos va pidiendo distintos estados de vida y nos hace libre en la decisión y en la elección. Lo que sí nos pide, y eso me lo confirmó mi director espiritual en aquella época, un día que me dijo, mira Silvia, vos podés hacer lo que quieras en cuestión de estado de vida, pero lo que yo sí creo que Dios te pide, me dijo él, es vivir en la verdad y en el amor. Para mí fue la confirmación de lo que el Señor ya me había dicho. Y es lo que trato. Entonces, en esa área debo ir haciendo un camino de conversión cada día. Y así todos estamos llamados a la conversión cada día. Yo cuando hablo de Cristo y cuando predico a Cristo, no es porque yo crea que ya lo he alcanzado. Me pasa como decía el apóstol Pablo, no, me queda mucho camino por recorrer. Pero sí creo que debo ir dando pasos cada día y debemos ir haciendo este camino de conversión. Y esa es mi exhortación. No es porque yo lo haya logrado, sino que yo exhorto a las personas porque estoy en el camino también y exhorto que todos caminemos juntos, que caminemos en dirección a la meta. Y si hay cosas que aún todavía no las vivo, pero tengo la claridad de que la palabra de Dios es veraz y lo que Él me pide es así. La verdad está contenida en su palabra y aunque yo aún no lo viva y aún no haya alcanzado, sé y lo predico porque sé que ese es el llamado de Dios para todos, para mí y para los que escuchan. Tenemos que vivir esta verdad. El Señor nos llama a la verdad, a vivir en el amor, a vivir en la verdad, a vivir en la honestidad, a ser discípulos misioneros de Él. Sí, Silvia, continuando con este y camino, cuando sí. Jesús nos dice esto de que llama a los que están enfermos, ¿no? A los que están sanos, es muy delicado en realidad para que cada uno, donde le apriete el zapato, que se dé cuenta. Pero digamos que la única que no tiene la enfermedad, que es el pecado, es la Virgen María. Todos los demás estamos afectados por esta mancha que es el pecado. Como usted decía, en una o en otra medida, en alguno u otro aspecto de mi vida está esa enfermedad que es el pecado. Y pecamos, ya sea por lo que hacemos o también por lo que omitimos y lo que no hacemos. Como repasaba esto de cómo es el amor realmente. Y pongo el amor en mi vida, en las cosas que hago, y fallamos en un montón de aspectos realmente, porque hay algo donde el pecado siempre va a estar afectando nuestra vida y que está pidiendo y está clamando a esa necesidad de conversión y de encuentro con Jesús. Inclusive los santos, hasta el último de sus días, pelean con, si no es el pecado, son las imperfecciones, hasta poder purificarse lo suficiente. Entonces, todos tenemos esa enfermedad por la que tenemos que recurrir a esta conversión y a este médico también. Qué lindo lo que usted trae a colación, Sabrina, porque es verdad, el Señor vino por los enfermos, no por los sanos. Y precisamente todos los que en algún momento hemos padecido alguna enfermedad, ya sea de orden físico, espiritual, el Señor nos ha llamado. Y por eso el Señor está haciendo este proceso de conversión y de sanación en nosotros. Como yo les conté al principio, ya un testimonio de vida, y yo ahí me di cuenta cómo el Señor ha permitido esa situación para llamarme a su camino. Porque si no, seguramente hubiera seguido mi proyecto, mi camino, mis cosas, y esas cosas no me llevaban a buen término. Entonces el Señor que nos ama y que es sabio,
permite en un momento de la vida, a veces la dificultad, la enfermedad, aún permite el mal, permite que a uno le hayan hecho un trabajo, le hayan hecho un daño. Dios lo permite. Me acuerdo cuando el padre Pierre me explicaba, yo le decía, ¿por qué, padre? Si yo jamás le hice mal, ¿por qué? Y él me contestó, ¿para qué, Silvia? ¿Para qué? Si no ¿Para hubieras qué? vivido esto, si no hubieras vivido esto, no estarías aquí hoy. Como la Exacto. O enfermedad sea, el Señor, lleva al médico, justamente hace que uno por fin asista al encuentro con este médico de almas que es Jesús. así es, el Señor es sabio, el Señor es muy sabio. Él sabe por qué hace las cosas, las permite, a veces permite situaciones dolorosas, puede permitir situaciones traumáticas, pero es con un fin superior. El Señor lo permite y uno va viendo en el proceso de la vida, cada vez que Dios ha permitido una situación difícil y dolorosa, ha sido para acercarnos más a Él. Me pasó con la muerte del Padre Pierre. Es cierto, queda una herida de abandono y yo sigo orando en mi proceso de sanación, por eso le digo que la conversión, yo misma la experimento en mi vida, es diaria, es continua. La muerte del padre Pierre para mí fue muy dura. Él para mí fue un padre en el momento que más lo necesitaba, un hermano, un amigo, un compañero de camino, un hermano espiritual con el que tuve lazos muy profundos y con el que aprendí todo del tema de liberación, todo lo que él me pudo enseñar y lo poco que yo pude ir captando. Entonces, para mí eso fue muy duro. Me acuerdo que yo en ese tiempo volví a casa, porque yo vivía en la parroquia, volví a casa y lloraba, estaba a comer y lloraba, no podía, estaba en la mesa con mi padre y mi hermano Julio, y lloraba. Entonces un día me levanté, fui a mi habitación y a llorar, y mi hermano Julio se levantó, fue detrás mío, se sentó, me acuerdo, al lado de mi cama, él es un hombre de Dios también, y con el que yo muchas veces, del que yo he recibido mucha enseñanza, y él me abrazó y me dijo, Silvia, vos crees en la vida eterna, vos crees en el Señor, entonces vos tenés que tener la paz y la serenidad de saber que Él está donde siempre ha querido estar y tenés que aceptar la voluntad de Dios y Dios debe tener otro proyecto para vos. ¿Sabe que a mí me llegaron como palabras de Dios, las palabras de mi hermano? Y eso, desde ahí dejé de llorar, porque entendí, mi hermano es muy sabio mi hermano. Me acuerdo que me leyó la oración de San Agustín, esa que dice, si me amabas, no llores, si pudieras ver los campos que atravieso, los lugares, que en ese momento para mí fue impresionante, me hizo llorar un montón ese día, y desde ahí dejé de llorar, porque entendí eso, y pude darme cuenta que ya tengo otro tipo de relación fraterna con él, que estamos en comunión espiritual, y que es mi gran intercesor desde el cielo. Lo mismo me pasó luego con la muerte de mi padre y con la muerte de mi madre. Son tres muertes fueron golpes muy fuertes para mí, pero Dios lo permitió porque estoy convencida que todo acontece para el bien de los que aman a Dios. Y el Señor ha permitido esos dolores en mi vida porque a través de cada dolor he podido ir dando pasos de conversión. Después de los momentos esos donde me he ofuscado, sobre todo con la muerte de mi madre, que para mí fue terrible. Yo ahí me ofusqué, hasta tuve en un momento así de ataque, digamos, que le cuestioné a Dios. Entonces, y vi que eso me hizo a mí dar un paso en la amistad con él, en tratarlo como mi amigo, como mi gran hermano y amigo, porque le pude hasta reclamar cosas, cosas que me ha acercado mucho en la amistad espiritual con el Señor, porque me acuerdo, caí de rodillas y le dije, ¿por qué, Señor, permite esto? ¿Por qué? Si tú sabes lo que es mi madre para mí. Y le dije así, hablando. Por eso a mí me encanta mucho la oración espontánea. Dios me enseñó que a él le debo hablar como un hijo a su padre, que yo debo tener esa confianza hacia él, o como un hermano mayor. Y el Señor me dio una profunda paz después de ese momento en que yo le pude decir todo lo que sentía y pude desahogar mi corazón ante Él, como dice la palabra de Dios, depositen en Él todo, pude recibir una paz profunda que solo viene de Él, una paz profunda que está unida al dolor, que yo creo que nunca termina en esta tierra, el dolor de la separación con una madre, por lo menos en mi caso, mi madre para mí era mi madre y mi gran amiga, mi mejor amiga. Entonces es algo que realmente duele humanamente. Un discípulo no tiene que ocultar el dolor. No es que un discípulo dice, no, a mí nada me hace mal, yo estoy bien, yo estoy de 10. Eso es mentira. Un discípulo sufre, un discípulo tiene cruces, un discípulo pasa de situaciones difíciles, pero sabe de quién está tomado de la mano. Y esa es la fuerza que nosotros tenemos. Un discípulo sabe que ante las situaciones más difíciles de la vida, el Señor no nos suelta de la mano. Por eso es importante que vamos dando pasos de conversión. Nuestra conversión es diaria. Yo tuve que convertirme después de esas tres muertes que fueron muy dolorosas en mi vida. Tuve que dar pasos de conversión para volver a Dios, para volver a creer en Él como creía antes, para volver a confiar en Él, para volver a considerarlo mi amigo.
porque heridas así humanas muchas veces nos distancian y el demonio aprovecha para hacernos sentir, por lo menos con mi madre. Yo había visto casos de sanación terrible, había visto liberaciones terribles, había visto sanaciones de cáncer. Y cuando yo eso le dije a él, si vos me has mostrado, Señor, vos me has permitido ver esto, 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 y le nombraba cada situación, ¿por qué no la sanaste a mi madre? Mi madre tuvo una ACV, tuvo 11 días en terapia intensiva grave, días que yo no me moví del sanatorio, estuve a la puerta de la terapia, esos 11 días sin dormir, después me repercutieron en un gran estrés hasta que me pude recuperar. Y entonces cuando yo le cuestionaba todo esto, el Señor me dio una profunda paz. ¿Sabe lo que me dijo? Me lo respondió a través del padre José Veronese, un monje benedictino, que hoy es mi director espiritual después de la muerte del padre Pierre. Y él fue al sanatorio a verme, y él solo me dijo esto, me sentó a su lado y me dijo, deja a Dios ser Dios. Más allá de todas las gracias que Él te haya concedido, Él es Dios, Él es el Señor. No es que lo que vos siempre pidas se va a realizar. Para mí fueron palabras de Dios. Eso a mí me dio una profunda paz, me dio una paz y una tranquilidad en el alma. Lloré muchísimo, pero entendí que Él es Dios y yo soy solo un discípulo. Soy un siervo inútil que no hago más que lo que Él me manda a hacer. El Señor también se encarga de ubicarnos. Cuando nosotros creemos que ya podemos manejar a Dios. No es así. Un discípulo debe someterse a la voluntad de Dios. Jamás querer manejar a Dios. Dios, Él es el Señor. Él es el que tiene en su mano nuestra vida. Él es el Todopoderoso. Él es el único Señor. Ya vamos dando introducción al próximo tema, el señorío de Cristo. Él es Y el que tener domina. fe en el Señor también es no tener fe en que lo que yo le pido se va a cumplir, sino tener fe en Dios y en su voluntad, que Dios sabe realmente también lo que es mejor para mi vida. Entonces, yo paso a creer que la obra de Dios, la voluntad de Dios es la que es perfecta. Por más de que Él sea todopoderoso, no es todopoderoso para satisfacer mis caprichos, mis necesidades solamente, sino, bueno, sí mis necesidades, pero lo que Él sabe que yo necesito, no lo que yo creo que necesito también. Entonces, tal vez permite estos dolores tan grandes para que de esa prueba aprendamos algo que nos acerque a este camino de conversión, justamente. Es muy duro esto de entenderlo. Uno cuando lo vive es muy duro, pero es cierto eso, es verdad. O sea, el Señor quiere ser el Señor y además Él quiere demostrarnos que Él nos quiere para Él y quiere que obedezcamos a Él, obedezcamos su voz. O sea, saber amar como Él nos pide que amemos. Yo hoy siento una profunda comunión con mi madre, pero de otro modo, espiritual. Sé que también está a mi lado, sé que sigue intercediendo por mí, sé que sigue orando de donde está, como lo hizo siempre. Mire, yo creo que en gran parte doy gracias a Dios y a la oración de intercesión de mi mamá. Por la gracia de Dios soy lo que soy y gracias a las oraciones de mi madre. Mi madre rezaba hasta 3 rosarios al día. Era profundamente devota de María. Ella era consagrada a la Virgen de Schoenstatt, misionera de Schoenstatt, y ella era una mujer que realmente yo la vi vivir y para mí era una santa mujer, aunque no esté canonizada por la iglesia. Entonces yo creo que eso a mí me ayudó mucho. Yo veo muchas de las actitudes que hoy tengo, yo las recibí de ella. Mire, por mi casa desfilaban, mi papá a veces se reía y le decía, parece la Madre Teresa de Calcuta, por mi casa desfilaban los pobres y nadie se iba con las manos vacías. Ella tenía eso, tenía un espíritu de solidario impresionante. Entonces yo veo, después entendí, ella ya estaba para la vida eterna, ella ya estaba para estar allá, el Señor la quería allá, seguramente la necesitaba más allá que aquí para interceder. Así que bendito sea Dios, Dios sabe por qué permite las cosas. Pero hoy yo le puedo decir esto, Sabrina, después de estos 8 años, donde lloré muchas veces, donde muchas veces sentí la necesidad de ella y donde sentí el vacío que deja realmente la partida de un ser tan amado. Pero bueno, el Señor fue llenando ese vacío y ayudándome a entender que sus planes son mejores que los míos. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Yo creo que un discípulo debe tener esa actitud, aunque sea dolorosa. Decir, como dice el Salmo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. La conversión va unida al perdón de los pecados. Espere que corte, acá me están haciendo llamadas y no, hasta ahora no. La conversión va unida al perdón de los pecados, va unida a la fe y aparece el fruto de la paz.
Esto lo podemos ver claramente en Lucas 7, 48 al 40, al 50. Vamos a tomar al 50. Lucas 7, 48 al 50. ¿Estoy en Lucas? Sí. Lucas capítulo 7, verso 48 al 50. La conversión siempre va unida al perdón de los pecados, y ahí también aparece la fe. A Se quedó terminar con la conversión, ya estoy viendo la hora y nos pasó volando la hora. se había quedado en silencio, no habíamos alcanzado a escuchar completo, Silvia. ¿Cómo? Se había quedado un momentito el micrófono silenciado, no se alcanzó a escuchar la última parte. Que digo que la conversión, tomamos la cita bíblica de Lucas 7, 48 al 50. Al 50, perfecto. La conversión va unida al perdón de los pecados, a la fe, y aparece allí el fruto de la paz. Disfrute. En esta cita bíblica, Lucas 7, 48 al 50, dice, acá la tengo. Lucas 7, ¿usted la tiene a mano? La tengo a mano, sí. ¿Quiere leerla? La leo. Dice, y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra de Dios. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor. Jesús. Ah, sí, acá está, la tenía frente a mí, no la veía. Sí, entonces dijo a la mujer, dice mi cita bíblica, tus pecados quedan perdonados. Los invitados se pusieron a pensar, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Bien, acá vemos cómo el perdón de los pecados va unido a la fe. La mujer tiene fe, cree en la salvación en Jesús, cree que el Señor puede cambiar y convertir su vida. La mujer cree en la palabra de Jesús y a la vez aparece el fruto de la paz. Estos son también como aliados de la conversión. Cada vez que nos convertimos a Cristo, recibimos como fruto el don de la paz. Nos da una profunda paz, como yo le contaba recién a usted, aún en medio de la tribulación, aún en medio del dolor y del sufrimiento, es un signo que se presenta, el don de la paz. Aparece una paz profunda que solo puede venir de Dios, solo puede proceder de Él. Y por supuesto va unido a la fe, cuando yo creo que el Señor está obrando más allá de lo que yo pueda entender, más allá de lo que yo pueda interpretar en ese momento. Por eso es muy importante tener en cuenta esto, que toda conversión va unida al perdón de los pecados. Cuando Dios perdona mis pecados, cuando yo entrego mi pecado al Señor, puedo recibir a cambio ese don de la fe y esa paz profunda del corazón. La gracia de la conversión para el perdón de los pecados está estrechamente vinculada al misterio pascual. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Esta gracia, que es un paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, tiene su fruto en la resurrección del Señor, su fuente. La tarde del domingo de la resurrección del Señor, dice el Señor, vamos a ver la palabra en Lucas 24, 46 al 48. Ese día de la resurrección, Jesús le dijo a los discípulos, así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo desde el momento de la resurrección, el Señor ya ahí vuelve a dar el anuncio de la conversión. Comenzó su predicación con el tema de la conversión y aquí, en el momento de la resurrección, Él vuelve a hablar de la conversión. La conversión quiere que prediquemos la conversión para el perdón de los pecados. Cuando dice empezando desde Jerusalén, bueno, en el momento se podía situar el lugar físico Jerusalén, pero hoy para nosotros Jerusalén en sentido espiritual representa la iglesia. Por eso yo el otro día le decía a usted que creo que es urgente evangelizar a los bautizados. Y me impresiona esto, como acá dice Jesús, vosotros sois testigos de estas cosas. Y esta misma declaración la hacen luego los apóstoles frente al Sanedrín. No sé si alguna vez se dio cuenta de esto, es maravilloso
Maravilloso darse cuenta de esto. Esta declaración que hace Jesús en el día de la resurrección, cuando le hace el envío, que vamos a predicar para la conversión y para el perdón de los pecados, esta misma declaración la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 31 al 32. Cuando ya los apóstoles pierden el miedo, salen de su escondite, que estaban ahí recluidos con María en oración, viene Pentecostés, reciben el Espíritu Santo. ¿Y qué dicen ellos? Que de un momento antes de Pentecostés eran hombres con miedo, pensaban que todos iban a sufrir la misma persecución y la misma muerte que su maestro. Después de Pentecostés, reciben el poder del Espíritu Santo y escuchen lo que es esto. Dice el apóstol, a este le ha exaltado Dios a su derecha como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, que ha dado Dios a los que lo obedecen. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. Me impresionó esto, con esto concluir. Me impresionó ver la fuerza del apóstol Pedro para decir estas palabras en la cara a los fariseos y a los que estaban en su momento. No es fácil, ¿no? Quizás es más fácil acá, como yo estoy predicando y hablando con ustedes por la radio y no tengo al frente a todos los opositores. Pero no es fácil decir esto. Ayer veía un video maravilloso de Monseñor Rolando Álvarez, cuando decía así, públicamente, y sabe que lo van a escuchar todos los que lo están persiguiendo, le dijo grandes verdades de lo que es la iglesia de Cristo y lo que no es la iglesia de Cristo. Y yo ahí, cuando veía, les juro, me saltan las lágrimas. Siento que es el Espíritu Santo hablando a través de él. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da esa valentía evangélica, la misma que le ha dado a Pedro aquel día, que frente a todos los que lo crucificaron a Jesús, les dijo de frente, el Espíritu Santo se da a los que le obedecen. Nosotros somos testigos de esto. Ustedes han matado al Señor de la vida, pero Él ha resucitado. Le vamos a pedir al Señor hoy que nos dé esta valentía evangélica en los tiempos que se avecinan, que se ve que se vienen otra gran persecución. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la gracia de poder permanecer fieles, de poder convertirnos, de poder ir dando pasos cada día de conversión para vivir en la presencia de Dios. Decía San Jerónimo que desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Por eso es que yo tomo mucho las citas bíblicas, porque creo profundamente que cuando uno más se acerca a la palabra de Dios, va adquiriendo un conocimiento real y profundo de Cristo y va recibiendo de su sabiduría, de su gracia, de su presencia. Nosotros tenemos grandes riquezas en la Iglesia Católica. Tenemos la Eucaristía, tenemos a María, tenemos la palabra. Entonces tenemos que saber tomar de todas estas riquezas. Pero la palabra de Dios es algo que lo tenemos a mano, muy a mano, porque podemos conseguir una Biblia, acá le hablo a los hermanos que oyentes, podemos comprar una Biblia y de paso ayudamos a la iglesia, compramos una Biblia y la tenemos en la casa, podemos poner un pequeño oratorio, un santuario, un lugar donde nosotros vamos a orar con la Biblia abierta, como decía San Antonio Abad, cuando la palabra de Dios está abierta, huyen los demonios. Entonces es importante tener la Biblia en el hogar, la palabra abierta. Esto lo podemos tener a mano. Quizás no podemos tener la Santísima Eucaristía en la casa para adorarlo, pero sí tenemos la palabra. La podemos tener a la palabra ahí. Vamos al sagrario en el momento que tengamos tiempo para ir. Podemos participar en las Eucaristías diarias si es posible. Podemos ir a orar en el sagrario. Ustedes que tienen ese hermoso lugar de la capilla de adoración perpetua. Una bendición. Así que todos los hermanos de Chile tienen un lugar donde ir a orar en la capilla de adoración perpetua de San José de la Mariquina. Y acá nosotros tenemos también los sagrarios en las iglesias, pero en el tiempo que se cerraron las iglesias, en la pandemia 2020 hasta casi 2022, el Señor me reveló esta gracia enorme. Yo al principio decía, uy Señor, ¿qué voy a hacer ahora? No nos dejan ir ni a misa. Bueno, y el Señor ahí me decía eso, tenés la palabra, tenés la Biblia. Y para mí en ese sentido fue una bendición la pandemia, una bendición, porque realmente ahí pude descubrir con más fuerza el poder de la palabra y tenerla en mi oratorio, que ya la tenía desde hace muchos años, pero como desempolvarla, estar ahí, estar con Él, en la presencia de Él, creo profundamente que Él está en la Eucaristía y está en la palabra de Dios. Entonces podemos diariamente recurrir a la palabra y dejarnos predicar por Él. El otro día leí una cita que me gustó, que dice que cuando leemos la Biblia es el único libro que cuando leemos está el autor presente. Es verdad. Es verdad, entonces Él está presente, por eso, no sé si te ha notado,
Cuando leemos la palabra, se experimenta una presencia, se experimenta la paz de Dios, que no la da ninguna palabra humana. Él está presente, Él se hace presente cuando proclamamos su palabra. La importancia de la conversión, entonces, hoy la hemos subrayado en el Nuevo Testamento, y le voy a dejar unos textos bíblicos que tomé nota para los que quieran trabajarlo. Yo les recomiendo que lean todos los libros de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que habla continuamente de la conversión. Cada vez que los apóstoles predican, dejan un llamado a la conversión. Pero específicamente podemos leer Hechos 2:38, Hechos de los Apóstoles capítulo 3, los versículos 19, 26, Hechos de los Apóstoles capítulo 5, verso 31, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, verso 43, Hechos de los Apóstoles capítulo 13, verso 38, Hechos de los Apóstoles capítulo 17, verso 30, y Hechos 26, 20. Es muy importante que vamos a la palabra de Dios. También les invito a ir al libro del Apocalipsis, capítulo 2 y 3 de este libro, donde también el Señor llama a la conversión a las iglesias de Sardes, de la Odisea, a las distintas, son 5 iglesias, no recuerdo el nombre de todas, pero vayan a Hechos de los Apóstoles, al libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde vamos a poder también ver que hasta el final de la cita de la palabra de Dios, el Señor nos llama a la conversión. Y últimamente acá me gustaría terminar con esta cita donde el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, que abra, entraré y cenaremos juntos. Vamos a hacer una oración pidiendo al Señor que Él entre a nuestro corazón, que entre a nuestras casas y nos conceda la gracia de la conversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, queremos llamarte y dar este grito, Señor, como en el libro del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, abre nuestro corazón a la gracia de la conversión. Derrama esta gracia en nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Te pedimos esta gracia hoy, Señor, para la Iglesia y para el mundo entero. Concédenos la gracia de convertirnos cada día más a Cristo, a sus enseñanzas, a su palabra poderosa, y así poder vivir, Señor, de gracia en gracia, de gloria en gloria, y poder ser instrumentos tuyos de bendición para todos los hermanos que nos escuchan y para el mundo entero. Bendice en este momento especialmente a los que están siendo perseguidos a causa de predicar tu palabra y de buscar instaurar tu reino en el mundo. Derrama tu bendición, Jesús, sobre cada hermano que nos ha pedido oración en este día. Bendice, Señor, a las personas que están sufriendo por distintas causas. Derrama tu bendición, Padre, especialmente sobre el Monseñor Rolando Álvarez. Que tu Santo Espíritu le haga sentir la comunión que tenemos como iglesia, porque somos tu cuerpo vivo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta jornada. Te pedimos que nos bendigas con la gracia de la conversión diaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Silvia. Yo aproveché a tomar harta nota de todo lo que fuimos viendo. Así vamos ordenando esto y podemos repasarlo también. Es riquísima cómo las citas bíblicas nos van dando esta noción de poder encontrarnos con Dios, encaminar la conversión y como le decían, conocer más a Dios, pero también irnos viendo en ese espejo para conocernos también más a nosotros mismos. Hay mucho para trabajar en cada uno de nosotros, estamos a tiempo, queremos ser testigos del Señor, queremos ser discípulos, queremos ser misioneros, entonces aprovechemos este tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra para poder trabajar para Él. Así es, Sabrina. Bendito sea Dios, que nos vamos conociendo, descubriendo para ir viendo las áreas que aún necesitan convertirse en cada uno de nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, para mí, Silvia, Sabrina, por este espacio. Un gusto para mí compartir con usted. Bendito sea Dios. Le agradezco mucho al Señor por usted también. Por Dios bendiga a su familia. Me encanta el ministerio que está realizando. Realmente el Señor la ha llamado a esto y le doy gracias al Señor que me la haya presentado en el camino de la vida. Un feliz encuentro con hermanos en la fe, Silvia. Y ojalá que Dios permita que nos volvamos a encontrar la próxima semana y sigamos haciendo este camino de conocimiento del Querigma, entonces.
Amén. Ya para la próxima semana le anuncio, el tema que vamos a ir viendo va a ser el señorío de Cristo. Me encanta ese tema. Perfecto. Muchísimas gracias, Silvia. Que tenga una excelente jornada. Nos mantenemos en Dios la comunicación. bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego.